usted no les importa el mundial? No, eso tampoco. Bueno, sí. A ver, ¿estamos listos? Listo. Bueno, primero un agradecimiento a los compañeros morelenses, a la gente que nos hizo el favor de invitarnos aquí para dar un informe sobre la situación del doctor José Manuel Mireles. Independientemente de que al ratito que pase un poquito el ruido del fútbol podamos dar un pronunciamiento de carácter político de lo que el doctor representa, les quiero pues comentar que la situación ahorita estamos en la parte de la apelación contra el auto de formal prisión. El auto de formal prisión que le fue dictado al doctor el sábado de la semana pasada, hace 8 días, da inicio al juicio, porque luego la gente se confunde y piensa que un auto de formal prisión es una sentencia y nos dicen que cuántos años le dieron de pena al doctor en el auto de formal prisión. No, el auto de formal prisión da inicio al juicio. Esto quiere decir que se abre el periodo de instrucción y durante el periodo de instrucción se instruye, se llama así porque se instruye o se muestra al juez los elementos de prueba con los que cuentan las partes para acreditar cada quien su hecho y el juicio tiene que continuar. Sin embargo, nosotros presentamos la apelación contra el auto de formal prisión. Esa apelación la va a conocer un tribunal unitario de circuito en Michoacán. Nosotros confiamos en que la apelación prospere. En caso de que la apelación nos fuera adversa, la resolución de la apelación, promoveríamos el amparo contra lo que diga el unitario de circuito. Básicamente la defensa en esta etapa del proceso se está fundamentando en todos los vicios que hay al debido proceso, todas las violaciones que se han hecho desde el momento y hora en que detuvieron al doctor Mireles. No se cumplió con todo lo que la ley señala para detener a alguien y es evidente que fueron dejando muestra del sembrado de pruebas, más allá de lo que digamos los abogados, por ejemplo aquí en una rueda de prensa o algo, uno dice le sembraron pruebas, pero tenemos los elementos jurídicos para demostrarlo. Lo que sucede es que no los damos con detalle, pues para que no vayan y los compongan, ¿verdad? Porque de plano lo armaron muy mal. Entonces, también como abogada del doctor Mireles les digo que estamos optimistas en la cuestión jurídica porque la situación de las pruebas con las que contamos para su liberación son cosas que en derecho se llaman de explorado derecho. ¿Qué quiere decir esto? No estamos buscando fijar un precedente distinto, no estamos viendo a ver si la Corte o los organismos internacionales interpretaran, entendieran de tal o cual manera las cosas. Lo que se tiene que aplicar en el caso del doctor Mireles ya se ha aplicado en muchos otros casos, ya existe en la jurisprudencia internacional y nacional y ya está en nuestras leyes y en nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido estamos optimistas. En cuanto a derecho se refiere, es decir, creemos que puede prosperar la apelación contra el auto de convicción y en caso de que no prosperara la apelación, nosotros atacaríamos esa resolución con un amparo y ese amparo sería traído por la Suprema Corte de Justicia. Entonces el Poder Judicial de la Federación quedaría ante una disyuntiva, contradecirse a sí misma la Corte de cosas que ya ha hecho y aplicado y soltar al doctor Mireles, o sea, y dejar, más bien, si se contradice lo tiene que dejar en prisión y sería una vergüenza, ¿no?, que la Corte se contradijera justo en este caso. O simplemente aplicar el derecho y liberar al doctor Mireles antes de que el juicio termine. En ese momento estamos ahorita como abogados en la defensa del doctor Mireles. ¿Estarían de acuerdo ustedes con Miren, el doctor Mireles, a mí yo tuve la oportunidad de verlo el sábado de la semana pasada en el penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Como van versiones de que vio a los de la DEA, que vio al comisionado, el rey de Michoacán, o que no, nadie ha ido a negociar con el doctor Mireles nada, pero además él dijo yo no negocio nada, nadie ha pedido indulto ni se piensa pedir, eso es una cosa que la verdad no pasa por nuestra mente, precisamente por lo que usted señala, un indulto es que perdones a un culpable, y el doctor Mireles no es culpable, su única culpa es tener dignidad y defender al pueblo, entonces pues no vamos a pedir perdón por eso. ¿Por qué el gobierno no se ha acercado a ofrecerle alguna negociación? ¿Ustedes saben por qué ha habido que defensa que después de ser detenido
Hipólito Mora. Hipólito Mora, en una negociación con el comisionado, efectivamente, como usted señala, con el compromiso de ponerse el uniforme y decir que el rey es santo, salió de prisión. Eso es muy feo, sacar a un hombre de prisión castrado. Pero además a Hipólito le tienen unas averiguaciones que en estos días vamos a dar a conocer a la prensa, para que vean por qué tienen castrado a Hipólito. ¿Por qué Hipólito dice lo que dice? Porque el rey lo trae aquí porque te vuelve a meter a la cárcel. En el caso de Enrique Hernández, líder de las autodefensas de Querétaro, salió porque no había pruebas en su contra, pero él no salió castrado, él sigue la lucha. Ha habido otras personas como Néstora que responden a la porque hay luchadores sociales que son particularmente incómodos para el gobierno. El caso de Néstora, no conozco bien el caso jurídico de lo que se le imputa, pero es claro que Néstora le era muy incómoda al gobierno y que no era fácil negociar con Néstora. Y lo mismo sucede con Mireles. O sea, las negociaciones con Mireles es lo que tanto le imputan ahorita, de que no cumplió los acuerdos del 15 de abril. Mireles desde el principio dijo, es que yo estoy encantado de cumplir los acuerdos del 15 de abril. Si el 15 de abril, decía, si el 10 de mayo era el plazo, el 10 de mayo que es un plazo para el gobierno, ya hay Estado de Derecho, ya liberaron a los autodefensas presos, ya liberaron a Hipólito Mora antes del 10 de mayo, ya confiamos en las autoridades, si ya corrieron a los políticos templarios, si ya apresaron a la Junta, encantados de desarmados. Él decía, no somos soldados, no somos policías, no queremos serlo, queremos seguir en nuestras parcelas, en nuestros consultorios, estamos cansados. Entonces, como el doctor Mireles siempre ha sido así, claridoso, siempre ha dejado muy claro cuándo se desarmarán, y se desarmarán cuando en Michoacán haya Estado de Derecho, pues entonces, ¿quién negocia con Mireles? Los días de la defensa se ha recorrido ya todo el país. Durante los últimos días se recibido amenazas, advertencias, intimidaciones y una reacción de parte de las autoridades. Mire, de las autoridades, a mí públicamente el virrey Castillo en una entrevista con Ricardo Rocha, digo, no es una amenaza, simplemente dijo que yo me callara y que me dedicara a litigar en los tribunales. Y yo le contesté que yo no le será virrey de Michoacán, pero no es mi jefe, no me va a enseñar a mí cómo ejercer mi profesión y cómo mostrar mi lealtad a mi cliente, que no es mi cliente, eso también lo quiero aclarar, a mi representado es mi. Yo soy autodefensa, la defensa es gratuita, somos compañeros. ¿Cómo ejercemos eso? O sea, se supone que una abogada no debería estar aquí con ustedes, y raparse, y ponerse la reja, pero yo lo hago, no porque yo convoque a esto, ni yo convoqué a la rapada, yo no fui la primera rapada, que se hizo mucho escándalo es otra cosa, pero yo me solidarizo con la lucha de la gente porque la agradezco, ¿no? Y porque soy autodefensa. Entonces el virrey me dijo que me callara, no le pienso hacer caso, no, yo no creo en el virreinato, ni le reconozco ninguna autoridad al virrey de Michoacán. Por otro lado, tanto San Juana Martínez, que estuvo en el Encuentro Nacional de Autodefensas, hablando del tema de la trata, como el canal de Grillonautas, que ha difundido mucho la información de las autodefensas, y una servidora, recibimos 15, 20 amenazas diarias de que nos van a descuartizar los templarios, de que nos van a violar, de que nos van a hacer y nos van a volver. Todos los días recibimos amenazas severas. La gente nos dice, se solidariza, hasta ahí hay cadenas de oración por nosotros, ¿no? Y yo la verdad es que me doy cuenta ante esas amenazas que los que nos amenazan, en caso de que el gobierno esté participando en eso, no entienden nada. No se dan cuenta que les tenemos más miedo a los templarios, en mi caso a los violadores, que al virrey. Es decir, ya no tenemos miedo, es que no tenemos nada que perder, por eso no tenemos miedo. Es cuando una sociedad se encuentra contra la pared, no nos van a callar. Deje de hacer autodefensa porque si no, a ver, espérame, yo soy autodefensa porque ya no me hiciste justicia, ¿sí? Yo soy autodefensa porque no creo en ti. Entonces, eso, en ese sentido, sí somos muy amenazados, pero pues ni modo que nos callemos o ni modo que nos paremos porque los malos eso quieren. Eso no sería honrar la lucha de los autodefensas. Porque no solamente el doctor Mireles es él, su persona, su congruencia, el que lo hayan tirado del avión, de que lo hayan querido matar y no se murió, el que se regresa y no se rinde, el que siempre le dice las cosas al virrey como son,
lo hacen simbolizar a las autodefensas reales, pero es mucha gente, la gente valiente, que se defiende. Son los autodefensas la última línea de defensa de la dignidad del pueblo de México. Por eso están ustedes aquí y por eso ha habido tantas muestras de solidaridad en todo el país. Entonces es increíble. Miren, por ejemplo, hoy la manifestación es grande en Monterrey, en Sonora. Cuando yo llegué el fin de semana pasado a Sonora, yo pensé que iba sola. Salgo al área de recepción del aeropuerto y había muchísima gente gritando Mireles, Mireles, arriba Mireles, y me reciben como si yo fuera no sé qué. Estaba sorprendida. Me repartieron mi camiseta, mi calcomanía, ¿no? Y el manifiesto para que yo se lo entregara a Mireles, donde lo nombraban ciudadano distinguido de Sonora y donde se sentían muy honrados de tenerlo bajo el cielo sonorense. Fíjense ustedes qué cosa tan bonita. Este juicio de comprobarse que Mireles es inocente, mire, una apelación de estas características se resuelve en 2 o 3 meses. Si la apelación no nos fuera favorable, que acuérdense que esto es jurídico, pero es político. Entonces pueden darle la orden al unitario de ratifica el auto de formal prisión. Nos tendríamos que ir al amparo y el amparo nos llevaría a otros 6 meses. Pero bueno, un juicio de estas características, de llevarlo a sentencia, apelación, amparo, de todo esto, puede ser años. Por ahí nos mandaron el recado de que no lo iban a soltar hasta que se fuera Peña Nieto. Punto. Pero yo no creo eso, porque el país ya no aguanta, porque tenemos la razón jurídica y porque se ha solidarizado la sociedad. Y digo yo de broma que se ha solidarizado los capuletos y corruptes, desde la derecha, la del centro, desde el norte del país hasta el sur. Se ha solidarizado la gente. Entonces esto es algo que el gobierno no esperaba. Que Mireles lo aprenden y lo hacen héroe, ¿no? Lo hacen mártir y enardecen al pueblo. Y dicen, ¿pero por qué? Y la razón es que Mireles representa a las víctimas de la impunidad y de la inseguridad. Y hemos dicho, y yo les pregunto aquí en Morelos, que sé cómo están, que un mexicano de donde sea, de Sonora, de Chihuahua, de Yucatán, de Campeche, de Veracruz o de DF, nos diga, en mi estado hay seguridad pública, en mi estado no asaltan en las casas, no roban coches, no secuestran gente, no hay carteristas, no violan a las mujeres, no se roban a los niños, no hay trata de personas. Díganme un estado de la República que pueda decir mi entidad es segura. Ninguna. No hay un solo mexicano, ni de los que odian a Mireles, que pueda dar un paso al frente y decir que en mi ciudad, en mi estado hay seguridad. Y la segunda certeza de todos los mexicanos es que si algo de eso no sucede, robo, asalto, secuestro, violación, nadie va a ir a la cárcel por eso. Se llama impunidad. Entonces no hay seguridad pública y no hay impartición de justicia, que es la lucha de Mireles. Entonces, nosotros estamos con Mireles. Cecilia aquí dijo que no se prueba que la finalidad de la represión de la revolución de yo creo que sí estamos viviendo un narcoestado. Las autodefensas de Michoacán, en varias voces, dijeron que el gobierno de Michoacán era narco. Ya está en la cárcel Reina, que fue el gobernador interino y secretario de gobierno y le hizo la vida de cuadros. Ya están en la cárcel varios presidentes municipales, faltan otros, faltan algunos diputados. Es decir, las autodefensas tenían razón. Y también el narcoestado demuestra su complicidad gravísima cuando detiene al doctor Mireles precisamente en La Mira. La Mira es una comunidad muy pequeña del municipio grande de Lázaro Cárdenas, del puerto Lázaro Cárdenas. Pero no es cabecera municipal La Mira ni nada. Van a decir, bueno, ¿y por qué tanto relajo? Porque Mireles llegó a La Mira, si tienen también pocos habitantes y todo. Porque La Mira es el único paso de la Tuta hacia el mar. Tienen que bajar, bueno, pueden irse por caminitos, pero pasar en carro las armas, bueno, o de bajada la droga, el mineral, y de regreso las armas, y hasta el pan Bimbo que se coma la Tuta, tiene que pasar por La Mira. Por lo tanto, La Mira era una posición estratégica templaria, y le podía perdonar al doctor Mireles que tomara Morelia si quería, pero La Mira, bueno, no. Entonces es cuando uno dice, a ver, ¿por qué no le toleraron la tomada de La Mira a Mireles? Pues porque molestaba a la Tuta. Entonces la Tuta lo detuvo, no,
Lo detuvo el ejército, la marina y la policía. Entonces el ejército, la marina y la policía no les gusta molestar a la tuta, pues creo que evidentemente no le gusta a esas corporaciones que esté molesto la tuta. Entonces, entre decidir detener a Mireles o detener a la tuta, pues el Estado mexicano decidió detener a Mireles. Y con la detención de Mireles, se desactivan las autoridades. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra usted? La situación en Michoacán es terrorífica. Yo soy michoacana, no hablo porque sí. Yo fui violada en Michoacán en el 2011 voluntariamente. En Michoacán liberaron a mis violadores. En Michoacán, con pistola en mano en una carretera, me despojaron de mi casa. Yo sé de lo que estoy hablando. En Michoacán, a partir de que tuvieron, bueno, para esto, el 18 de, como un ejemplo, nomás para que vean lo que es Michoacán, uno de los autodefensas muy leales al doctor Mireles, el señor Molina, se enlistó en la policía rural porque son gente buena, de buena intención. El 18 de mayo, perdón, el 18 de junio, acaba esto de suceder, fue muerto el señor Molina en Tepalcatepec, en una comunidad donde él vivía que se llama La Estancia. Iba en su camionetita con su esposa, su niña de 11 años, un hijo de 12 y un muchachito de 13, sus 3 hijos. Donde iba la niña sentada cayó una bomba. Tenemos las fotos de las tripas de fuera de los chavitos. Cuando les avisan que está siendo cercado el señor Molina, los que llegan son el doctor Mireles y los autodefensas. Le pidieron ayuda al ejército, no llegó. Yo tengo esas fotos que el doctor Mireles me mandó ese día, porque el día 19 iba a llegar a México y yo voy por él. Entonces me dice, se suspende, toda la noche estuvimos en esto, mira, mataron al señor Molina, a sus hijos, me manda las fotos. Uno, qué espanto. Bueno, ahora que Mireles está preso y que Castillo describe un Michoacán parecido a Suiza, donde se puede caminar en las calles, se cogen los criminales, la gente respeta la ley y todo eso, ese es el Michoacán de Castillo. Hoy, ayer, antier, están levantando jóvenes, están las madres desesperadas, porque nosotros hablamos con los autodefensas, nosotros somos autodefensas. La gente está desesperada porque aparte, ahora lo que están haciendo para que no los detengan es bloquear las carreteras o salir a defenderse, como en la Edad Media, con palos y antorchas. Porque si los agarran con un cuerno de chivo, los van a detener. Nada más que los templarios traen lanzagranadas. Entonces es un absurdo que los autodefensas antes se tenían que cuidar del crimen y ahora se tienen que cuidar del crimen, del gobierno, del ejército. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Entonces, ya van algunos periodistas, amigos, digo amigos, no porque sean amigos míos, sino porque han documentado de manera objetiva lo que está sucediendo y están documentando cosas terribles. Por ejemplo, ¿no? Platiqué antier con el padre Goyo, que estuvo en la Ciudad de México. Ustedes, los que conocen el movimiento, saben quién es el padre Goyo, el sacerdote de Apatzingán. Y él cuenta un caso que me tenía verdaderamente, pero esto sucedió ya detenido Mireles. Va un señor de Buenavista, de donde es el pitufo traidor, y le dice, padre, me tienen amenazados los Viagras, el pitufo, o sea los uniformados, los de la policía rural de Castillo, me tienen amenazado que me van a despojar de mi rancho, quieren mis tierras, me quieren dar 100,000 pesos y mis tierras valen 5,000. No se las puedo dar. Entonces le dijo el padre, no te preocupes, nos hablas, si te ves en peligro, sientes una amenaza más cercana, nos hablas, aquí está el teléfono de fulano, de mengano, el mío, el del policía fulanito, el de la corporación menganita, el del CISEN, el de todo. Esto fue como a las 11 de la mañana. Cuando el padre iba a dar misa de 5, como a las 4 y pico, que ya se estaba preparando, le llama a esta persona, esto fue la semana pasada, y le dice, padre, me tienen rodeado. Aquí está Pitufo, la gallina, el burro, porque todos tienen apodo y todos se conocen, ¿no? O sea, la policía de Castillo. Me tienen rodeado, no te preocupes. Le dice, padre, ahorita te mando a todos. Entonces les manda pum, 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 desde voceros de la iglesia hasta autodefensas de Apatzingán, de Buenavista, los leales. Le vuelve a marcar al señor, le dice, ya me hirieron, padre, ¿van a llegar? Y le dice él, sí, en eso tiene que empezar a oficiar misa. Ya van todos para allá. Pone su teléfono con vibrador en el altar. Dice, di la misa en 20 minutos, ni sermón di. Dice, vibraba y vibraba, yo sabía que era este señor. Dijo, acabando la misa contesto y le dice un niño, padre, ya mataron a mi papá. Pero entonces cuando llegan los demás, la gente, el vocero de Roberto, el que trabaja con el padre Goyo, le dice, este señor estaba rodeado, uno de sus hijos, tenía 5 hijos, uno de ellos de 12 años, tomó una pistola para defender a su papá. Entonces cuando matan al papá, lo acribillan, el muchachito corre a su casa, él estaba en la parcela y corre a su casa y se abraza de su mamá. Llega la policía rural de Castillo,
y se lo quitan de los brazos a su mamá y lo matan delante de la mamá y los 4 hermanos y le dicen, se larga a Estados Unidos, nos deja las tierras y piénsele, señora, ¿qué valen más? ¿Sus 2 muertos o sus 4 vivos? Ese es el Michoacán de julio del 2014, ese es el Michoacán de Castillo. Entonces todo esto lo vamos a estar sacando, vamos a estar haciendo los reportajes con cada una de estas víctimas. Ese es un caso, pero de esos hay varios. O sea, es una cosa terrible, verdaderamente angustiante. Pues yo no sé si el gobernador Jara, porque eso y la carabina de Ambrosio y las fuerzas estatales corrompidas, ¿no? Pero aquí por lo menos no lo metió a la cárcel el gobernador Jara, ¿no? Lo metió a la cárcel la federación por romper un acuerdo político. Están confesos en el gobierno federal de que se trata de un preso político. Todos oímos la semana pasada a Castillo, a Monte Alejandro Rubido, a Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia, y a Osorio Chondes, que el doctor estaba preso por violar los acuerdos de abril con el virrey. Los violó el virrey. Pero es increíble oír a un político hablar de romper pactos políticos. No hay ningún tipo penal en nuestras leyes que señale que romper un pacto político sea delito. No es delito, es como terminar con el núcleo. Porque si no, todos los diputados y senadores tendrían que estar presos por romper el pacto por México o cualquier otro tipo de pacto político. No es delito. Esto independientemente de quién lo rompió el virrey, lo rompió el gobierno, pero eso no importa. El hecho es de que el doctor es un preso político y que la detención del doctor Mireles ha servido para darnos cuenta de la fuerza del doctor Mireles y de la indignación de todos los del pueblo de México, todos, ¿no? De toda la República. Pero no nos cuentas tantito, sigue, perdón. un segundito nada más. ¿Sigue habiendo posición del gobierno de Michoacán entonces con el narcotráfico, con la delincuencia organizada? Tendrían que meterlos todos en un estadio, quemarlos y volverlos a volver a hacer. No, miren, también la comuna de Morelos tenemos interés de hacerle